Buenos días, cordial saludo. Les hablan los pastores J. Mario y Rosita desde la ciudad de Cali para compartir con ustedes el mensaje central de la palabra de Dios durante esta semana, el día domingo. Un cordial saludo a todos. Seguimos orando y agradeciendo a Dios por la recuperación de nuestros hermanos. Hoy tengo el gozo de decir que uno de los miembros de nuestra alabanza ya fue operado y se está recuperando, y que otras personas ya han salido de las situaciones difíciles de salud que han vivido. Estamos hoy trabajando en el templo, en la parte de lo que llamamos cielo raso, para mejorarlo, colocándole plaquetas nuevas, y tenemos todo el gozo y toda la alegría para continuar, para hacer la obra de Dios con las personas que Dios va colocando allí por su infinita misericordia. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos que en este tiempo han permanecido fieles a la obra de Dios y al ministerio. Cordial saludo a hermanos aquí en Colombia, en Cali, Duitama, en el Tolima, en Ibagué, en Bogotá, en Medellín, en Zarzal, Cali, Valle, en Barranquilla, en Santa Marta, a todos amigos y compañeros aquí en la ciudad de Cali, y a personas muy lindas en España, en Alemania, en Francia. Queremos compartir con ustedes la palabra que Dios nos regala en este domingo. Esta semana Dios ha dado una buena palabra el día miércoles y el día viernes, y hoy nos trae una palabra también muy conocida, porque la palabra de Dios toda la vamos conociendo en la iglesia, pero siempre trae una revelación nueva y diferente. El título de la palabra en esta mañana es Un ángel en el barco. Un ángel en tu barco en momentos de suma dificultad. Y recordamos la historia del gran apóstol Pablo cuando va camino a Roma para comparecer ante César. Él parte en un viaje que debería ser un viaje, digamos que agradable, porque pues iba a visitar varias islas, había muchas paradas en el camino, en el trayecto del mar, y era un viaje, digamos que agradable, un viaje tranquilo, con diferentes escenarios donde descansar, etc. Así nosotros emprendemos un viaje en esta vida y creemos que va a ser lo más amable, pero de pronto el barco empezó a sufrir los vientos del mar que enfurecido golpeaba la barca y la agitaba en una manera muy fuerte. Entonces ya el viaje se hizo menos agradable y más riesgoso. Todos viajamos por esta vida de alguna manera en un barco, somos peregrinos aquí, y a menudo hay vientos fuertes que golpean nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, nuestras ciudades, ¿sí? Nuestra sociedad, y hay vientos fuertes que golpean nuestro corazón, los sentimientos, como hoy también hay vientos fuertes que están golpeando a toda la humanidad. A medida que el viento arreció, de pronto se vieron envueltos en una fuerte tormenta en medio del mar, y entonces empezó ya a entrar el pánico. La gente no quería ni comer. Nubes oscuras oscurecieron el día, y durante varios días no se sabía si era día o de noche, porque no se veía ni sol, ni luna, ni estrella. O sea, se entró a las tinieblas. Imagínate en medio del mar, una tempestad inmensa, las velas ya están destrozadas del barco, la gente está en pánico, y además de eso está rodeado de oscuridad, no se ve la luz del sol ni la luz de las estrellas durante varios días, no se sabe cuándo es noche, cuándo es día, se pierde el sentido del día y de la noche, y esto pues es algo muy duro, ¿sí?
Era tanto el pánico que no podían ni comer porque no encontraban ni la comida. Cualquier luz que se encendía se apagaba. Por el fuerte viento no se podía prender nada. Era una situación, y la barca se desplazaba a la deriva, empezó a entrar a la deriva en medio del mar. Algunos inclusive quisieron lanzarse al mar, pero la guarnición militar que iba allí les impidió lanzarse al mar. El barco queda a la deriva, pierde el rumbo. Como hay hoy millones de personas que han perdido el rumbo, que van a la deriva, perdieron el empleo, perdieron la salud, perdieron seres queridos. Hay mucho dolor en la humanidad hoy, demasiado dolor en todas partes, hay mucho dolor. ¿Has vivido tú una situación así? En esta pandemia hay gente que está viviendo situaciones parecidas. Hay una plaga de muerte haciendo daño, hiriendo los corazones y las familias y haciendo que la sociedad entre como a la deriva en una incertidumbre total, sin saber qué hacer. Hubo momentos de la pandemia, en los meses de confinamiento, donde todo era incertidumbre, todo estaba embolatado, la comida estaba embolatada, el gozo no estaba por ninguna parte, las calles vacías, las calles desoladas, los centros comerciales cerrados, los comercios todos cerrados, las calles en toque de queda por la noche. Realmente era una situación dolorosa. Uno iba a un centro comercial de pronto a hacer una vuelta bancaria y encontraba esos locales desocupados y realmente había mucha tragedia y mucho dolor. Pareciera que todos estábamos a la deriva y que nos golpeaba a todos de igual manera. Esto estaba sucediendo en ese barco, como está sucediendo hoy, tragedia tras tragedia. Pero de pronto entra Dios a actuar. Y esta vez no actúa en el mar como lo hizo en otras ocasiones, calmando la tempestad, reprendiendo los vientos, reprendiendo los elementos en furia. De pronto ya no actuó de esa manera, pero estaba actuando. Y nos dice la palabra, que en esta ocasión tomó otra determinación, otra forma de actuar. Y fue diferente, pero fue a la manera de Dios. Y siempre las cosas a la manera de Dios terminan bien. Él permitió que continuara la tormenta. En esa barca a la deriva, en medio de ese mar enfurecido y de la oscuridad, iba un siervo de Dios, iba el gran apóstol Pablo, el gran misionero de Dios. Y Dios no acostumbra a abandonar sus hijos, y mucho menos a los que ministran su palabra y tienen un llamado. Si Él los llamó es porque los va a proteger y los va a bendecir y los va a guiar. Van a tener muchas dificultades porque tienen que enfrentarlo todo, sobre todo las huestes espirituales que son las más difíciles de enfrentar, pero Dios estaba allí. Entonces Dios empieza a tomar el control a su manera. Y leemos en Hechos capítulo 27, versículos 23, versículo 23. Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esta noche se me apareció en el barco un ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. De una vez da testimonio por el derecho. Otra vez en la Biblia aparece el ministerio de los ángeles. Un ángel en la barca, un ángel en tu barca, un ángel en tu ciudad, un ángel en tu nación
y millones de ángeles sobre la tierra. Y en esta oportunidad el ángel tampoco usa su poder para detener la tempestad, pero usa la palabra para confortar primero al gran apóstol Pablo, para darle fuerza al ministro y al siervo de Dios, para mostrarle que Dios está allí, que la omnipresencia de Dios también llena ese lugar oscuro y desolado del mar, como llenó también su presencia dentro de un pez. Le muestra su presencia a Jonás en la profundidad del mar, para mostrarle que Dios tiene el control y sabe lo que le está pasando al gran apóstol Pablo y a 274 personas más que van en esa barca. La presencia del ángel siembra paz y gozo en los corazones, pero sobre todo en el corazón de Pablo, que es quien lo conoce y para quien trabaja. Y él prepara al gran líder para que tome el liderazgo espiritual de allí. El ángel pues no trae en este momento la solución a que cese el dolor, cese la pandemia, cese la tempestad, la oscuridad. Pero en Hechos capítulo 27, versículo 24, da una palabra muy conocida en la Biblia, muy repetida por el Antiguo Testamento, muy dada por Jesús permanentemente. En cada momento la repitió. Dice Hechos 27, 24, no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué honra tan grande en medio de tanto dolor y de tanta zozobra. Primero lo fortalece y después le dice, no temas. No temas porque Dios está contigo. No temas porque tienes que compadecer ante César. Y no temas porque Dios ha puesto bajo tu cuidado a todas las personas que van en este barco. Y Dios te dice hoy, no temas. No temas. Ese es el mensaje central de esta pandemia. No temas. Dios tiene el control. No la parado, pero tiene el control. Esa palabra le dice a Pablo, tienes que continuar el viaje, y te dice a ti, no temas. Te falta mucho recorrido. Tienes que terminar el viaje. No es una plaga de muerte la que te va a cortar la vida. Es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios. Él puede estirar y alargar tus días, pero no temas. Dios te ha dado gente en este tiempo para responder por ellos, para cuidar de ellos. Y el ángel le promete que todos llegarán vivos, que ninguno perecerá siempre y cuando Pablo esté en su lugar. Siempre y cuando Pablo esté en su lugar. Prácticamente le dice Pablo, la vida de toda esta gente en medio de esta tragedia está en tus manos. Tú obedece, tú cree, tú confía, tú proclama y yo haré el resto. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Todos los que trabajamos para Dios. Todos los que van en esta barca no perecerán por tu ministerio. Mira, repito nuevamente la palabra. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido, los ha puesto bajo tu cuidado, te los ha entregado a ti. Ora, clama y haz lo que tienes que hacer. No te metas en la barca a hacer lo que no tienes que hacer. Tú no eres el capitán, ni eres militar en la barca, ni eres del servicio de la barca. Yo te voy a dar una misión mientras dure este dolor. Y cumple con esa misión y todos llegarán vivos. Quita todo temor, Pablo. Cuida que los vientos, que los que van en la barca no se tiren al mar, no entren en pánico. No siembres pánico en esta tormenta, mi Pablo. No siembres terror. No hables de grandes cosas que van a venir, porque yo soy el Señor de la historia, yo sé cuándo deben de decirlas, pero en este momento, Pablo, no puedes sembrar terror. Tienes que evitar inclusive que la gente se tire al mar, porque la gente está desesperada. Por eso te quito primero tu temor, te doy fortaleza
No te metas en los asuntos militares, no te metas en los asuntos técnicos del barco, no te metas ni siquiera en servir a la gente del barco, a que les sirvas como ellos quieren, porque cada cual quiere que el ministro sirva a la manera que ellos quieren. Te necesito fresco, sin temor, sin contaminación, escuchando mi voz, Pablo, siguiéndome con todo el corazón mis instrucciones, pero atento a la gente y empático con la gente. Usa la empatía que debe usar todo hombre de Dios, ¿sí? No permitas que a nadie se suicide lanzándose al mar. Siembra un espíritu de vida en la barca. Siembra un espíritu de vida en la barca. Siembra un espíritu de vida en la barca. Siembra un espíritu de vida en la pandemia. No siembres terror, ni zozobra, ni fábulas, ni aún grandes verdades de la Biblia, que también hay momentos para decir las verdades de la Biblia. Todo tiene su tiempo. Ahora es un momento para sembrar la presencia de Dios y para hablar de algo sublime que quiero mencionar hoy. Estando allí en la barca, unos se quisieron lanzar al mar de la desesperación. Y Pablo exhorta a los que dirigen la barca que no lo permitan, y los militares que están en la barca impiden que la gente se tire al mar. Empieza Pablo a desarrollar un liderazgo. Y mire lo que les dice en Hechos 26, 25, 26. Por tanto, oh varones, tened ánimo, empieza a sembrar ánimo, fuerza, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Dios me dijo a través de un ángel, y yo confío que será así como Dios me ha dicho. Y estas cosas se han escrito para nuestra consolación, dice el mismo apóstol Pablo. Es posible que hoy suceda lo mismo. Es posible que esta pandemia sea una gran tempestad que se desató sobre la tierra y que Dios permitió. Porque está bajo la soberanía de Dios. Nada está por encima del poder de Dios. Entonces, lo haya permitido, y creo en mi corazón que nos está diciendo: sembrar ánimo. Sembrar ánimo, como en esta palabra. Así como te he dicho. Luego Pablo habla con el centurión para que no permita que ninguna persona se lance al mar, y para que esa palabra de Dios se pueda cumplir, de que Él se va a encargar de alguna manera de proteger la tripulación y todos los que van allí. Pablo confía en la palabra de Dios, en la palabra recibida, la confiesa, la proclama y descansa en esa palabra. Eso es lo que deben hacer los ministros de hoy. Los ministros de hoy debemos hacer: descansar en la palabra. Dios tiene el control. Para lo que sea, Dios tiene el control. Debemos de clamar y sembrar paz en los corazones y aprovechar este tiempo para que cada persona conozca que Jesús es el Señor y confiese con su lengua que Jesús es el Señor y lo recibe en su corazón. Y dejemos los otros temas que Dios nos va revelando cuando los tratamos. ¿Puedes hacer esto tú en este tiempo? Confesar que Jesús es el Señor, que Él tiene el control, que ninguno perecerá, que nuestros niños no perecerán, que nuestros jóvenes no perecerán. Y entonces decimos: ¿y las personas que han partido a la eternidad? Pues no siempre tenemos la respuesta, pero siempre, cada día de nuestra vida, habrán personas que tienen que terminar su trajinar en la tierra, su peregrinaje en la tierra, y van a la presencia de Dios a través de diferentes maneras. Pero tú que estás allí en tu casa, no temas. No temas, que Dios tiene el control. O por vida o por muerte no temas. Porque nosotros no morimos. Hay vida eterna. Es solamente un cambio de vida. De una vida incompleta en la carne a una vida en plenitud en el Espíritu. ¿Puedes confesarlo y puedes descansar en el Señor? Luego, que la gente empieza a cobrar ánimo, que el centurión romano empieza como a obedecer a Pablo, porque lo pueden leer en el texto en Hechos capítulo 27. Cuando Dios le empieza a entregar el liderazgo al líder que está allí, a su hijo, al líder que está allí, entonces empieza una etapa que se llama
una nueva normalidad, una nueva realidad. Sigue la barca, pero empiezan a cesar los vientos fuertes, empieza a diferenciarse el día de la noche, ya se sabe que está amaneciendo, que está oscureciendo, los vientos siguen muy fuertes, pero ya no con el rigor de antes. Entonces, Pablo habla a ellos y les dice algo que tiene que ver con una nueva normalidad como la que estamos tratando de vivir todos, una nueva normalidad después de que han pasado grandes picos de la pandemia, pero sin descuidar porque todavía está por allá haciendo daño. Hechos capítulo 27, versículos 34 al 37. Mira lo que les dice en esa nueva normalidad. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ese es Pablo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo su ya buen ánimo, comieron también, y eran todos las personas 276. Esa es una nueva normalidad. No es la misma normalidad que cuando se montaron en la barca, que vamos a parar en tal isla, que chévere, que vamos a pasarla rico. No. Vino una realidad nueva que fue el naufragio total, las tinieblas, los vientos, el hambre, el frío. Y ahora empieza a calmarse lentamente, entonces entra en una nueva normalidad. Primero tengan ánimo, eso es lo que Dios me dijo, esa es la palabra de Dios. Señor centurión, no permita que nadie se tire al agua, y ahora coman. Y la gente cobró ánimo. Y ya satisfechos, aligeraron la carga de la barca. ¿Sí? Llevaban 14 días sin comer, es que ahí sí se iban a morir, era de hambre. No se van a morir por la pandemia, sino de hambre. Y hay gente que no se está muriendo de la pandemia, pero sí de desnutrición y de hambre. El ángel confortó y dio promesa al gran apóstol Pablo, y el gran apóstol Pablo confortó y llevó la promesa de Dios a la gente que estaba allí, e hizo que esa palabra de Dios se cumpla, porque permaneció en su lugar. El ministro permaneció en su lugar. Así ha dicho Jehová: no teman, tomen ánimo, no se desesperen. Después de que viene pues esa nueva normalidad, entonces también los vientos empiezan a mermar, pero la barca está destrozada. A la distancia vislumbran una isla, una tierra firme, tratan de navegar hacia ella, pero el barco se encalla. O sea, todavía habían tiempos difíciles, el barco se encalla como un rebrote, ¿no? El barco se encalla allí, pero ya están cerca a tierra. Entonces ahora sí ordenan que se lancen a nadar hasta llegar a la playa, que se ayuden unos a otros en ese viaje, y todos se lanzan al mar y llegan a una isla, a la isla de Malta, a esa isla hermosa, y todas las 276 personas pisaron esa isla. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, y cuando el ministro de Dios está parado en su lugar, él puede sembrar esa confianza en el corazón de las personas de que Dios es fiel, porque está viviendo y cumpliendo la palabra de Dios. Se cumplió pues esa palabra, tiritando de frío, trasnochados, ya no con tanta hambre porque habían comido. ¿Qué tal si no hubieran comido, no? Se hubieran lanzado al agua y no habían podido nadar. O sea, el apóstol estaba haciendo lo suyo, como debe hacerlo todo hombre y toda mujer de Dios, haciendo lo suyo. Entonces viene un fenómeno que se llama el gran avivamiento en la isla de Malta. La gente de esta isla fue muy amable con ellos, y entre todos formaron una hoguera inmensa para calentarse del frío, y me imagino que la gente estaba trayendo, mientras traían comida, y cada cual cogía una rama y la echaba allí para no que la hoguera continuara, para que se prendiera ese fuego. Y de pronto Pablo cogió una rama porque también estaba participando, y una víbora estaba en las manos, estaba en esa rama y se quedó en sus manos.
Y la gente quedó asombrada esperando cuándo va a morir, porque era una víbora que ellos conocían, muy venenosa. Y entonces Pablo sacudió la víbora y la tiró al fuego. Era tan venenosa y tan peligrosa como la plaga de muerte que hay hoy sobre la tierra, sobre la humanidad. La gente estaba esperando que él cayera muerto allí y de pronto diciendo, este hombre debe muchas, casi se mata en ese viaje y ahora lo pica una víbora. O sea, todas las demás le vienen encima, pero quedaron asombrados cuando él lanzó esa víbora al fuego. Dice, pero sacudiendo, Hechos 28:5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hechos 28:5. Y ese gran avivamiento está en Hechos 28:5. Además, Pablo tenía palabra de que él debería compadecer ante César y que no iba a morir por una víbora. Ellos habían prendido un fuego y ese fuego quemó la víbora. Es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el que va a quemar la víbora venenosa que puede entrar a tu vida, a tu hogar, a tu ciudad, a tu nación para hacer daño. Es Satanás mismo que planea todo contra ti. Y Dios nos ha enviado el fuego del Espíritu de Dios. Y es por causa de ese fuego y por causa de esa unción que el yugo se pudre y que la víbora se quema. Por el fuego del Espíritu Santo, no soporta el fuego del Espíritu Santo, ya no soporta el fuego de la oración, no soporta el fuego de la santidad, no soporta el fuego de la palabra. Mira, este hombre, siendo el gran apóstol Pablo, la víbora trata de matarlo y él termina lanzándolo al fuego. Si no hubiera encendido fuego, la víbora lo mata. Si no hubiera fuego, la víbora lo mata. Por eso en cada hogar y en cada vida debía haber un fuego de Dios, un fuego de amor, un fuego de Dios en cada corazón. Hoy todos debemos volver a prender ese fuego que se ha apagado. Y por eso hay tanta frialdad en las vidas, tanta frialdad en las relaciones, tanta frialdad en las familias. Sí, ese fuego contra el frío de este mundo, ese fuego que deja el frío de esta pandemia donde todo fue frío, y contra el frío que dejan las relaciones secas y muertas de las personas, porque este es el siglo de la crisis relacional. Y debemos de mantener ese fuego de Dios que queme la víbora y que evite el frío aterrador que hay afuera, relaciones frías, palabras frías, actitudes frías. Hay un lenguaje congelado en este tiempo. Solo el fuego matará a la víbora y solamente el fuego calentará el frío que hay en este mundo. Luego que se calientan y que comen y que se reconfortan y empiezan a pasearse por la isla. Y los habitantes de la isla fueron amables con ellos. Y uno de los principales de la isla tenía un ser querido enfermo y Pablo empezó a sanar. Empiezan las maravillas, las señales del fuego del Espíritu Santo en el corazón de un hombre, del fuego del Espíritu Santo en el corazón de una mujer, del fuego del Espíritu Santo en el corazón de una familia, del fuego del Espíritu Santo en el corazón de una iglesia, del fuego del Espíritu Santo en el liderazgo de una ciudad, en el liderazgo de una nación. Y empiezan a verse milagros, maravillas, señales, como en Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Y Pablo predica la palabra y la gente siente una palabra limpia, una palabra fresca, una palabra concisa, precisa, sabia, profunda, liberadora, restauradora. Porque eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo. Y entonces la gente empieza a honrarnos. Y les dan muchas cosas. Renuevan un barco nuevo para ellos, les dan un barco nuevo, les dan ropa nueva, comida nueva para que continúen con el viaje. ¿Qué es lo que Dios va a hacer después de que pasa la pandemia? Te va a dar cosas nuevas, vino nuevo,
Cosas nuevas, si tú pues las aceptas, porque hay gente que no quiere aceptar lo nuevo, quiere seguir siempre en el vino viejo. Y Dios va a traer muchas cosas nuevas a tu vida. Dios te va a restaurar y te va a bendecir, pero con un propósito. Dios permitió esa tempestad, permitió que esa barca llegara a la isla de Malta, permitió que esa víbora tocara la mano de su apóstol, mostró el poder de Dios y la bendición de Dios cuando esa víbora cayó al fuego. Se desata la liberación, la sanidad, las señales y maravillas en la isla, porque Dios los había llevado a todos ellos a producir un avivamiento en la vida de los que iban en la barca y en los habitantes de Malta. Por eso hablamos del avivamiento en Malta. Al terminar esta pandemia, este dolor, estamos ya en la segunda normalidad, en la nueva normalidad. Cuando pase todo esto, creo, lo anhelo, lo busco. Nos unimos con personas en oración para ello. Y qué bueno que se formara un movimiento de oración a nivel mundial. Que todos los pastores y ministros de la tierra nos uniéramos para que después de esa pandemia viniera el gran avivamiento de la isla de Malta, donde la víbora venenosa sea lanzada al fuego del Espíritu de Dios y sea consumida por el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Si hemos salido vivos de esta pandemia, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Dios no nos va a sacar vivos para meternos en otra peor. Nos va a sacar vivos, no vienen tiempos fáciles, pero viene el tiempo final del Espíritu Santo. Ya viene el postrero en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y nosotros estamos al final de los postreros tiempos, el último gran avivamiento de la tierra, y tenemos como ministros de Dios, como pueblo de Dios, la oportunidad de empezar a clamar y a clamar y a clamar por un avivamiento. Todo avivamiento nace de la oración. Es el fruto de la oración de una persona a la cual se une otra y otra y otra y otra. Y podemos usar esto que fue tan malo para bien. La economía se va a restaurar, porque la economía son papeles, son monedas que hacen. Pero la parte moral, la parte espiritual, la parte afectiva, la vida espiritual y la vida mental de las personas requiere de un despertar poderoso espiritualmente, donde venga la gran cosecha final de la historia antes de la segunda venida de Cristo. Porque donde abunda el mal y abunda el dolor, también abunda la gracia. Y creo de corazón que si lo buscamos, lo tenemos. Todo avivamiento nace de una búsqueda. Y escucha esto, y no se te olvide nunca. Y lo puedes demostrar a través de la Biblia y a través de la historia. Lo puedes demostrar. Todo avivamiento es precedido de un tiempo poderoso de oración, y antes de ese tiempo poderoso de oración, la vida, la gente está en la ruina. El pecado abunda, la maldad abunda, la sequedad abunda, la indiferencia abunda, la frialdad abunda, como los hombres que llegaron a la isla de Malta tiritando de frío. Cuando hay mucho dolor, cuando hay mucho pecado, cuando hay mucha tragedia, cuando todo se considera perdido, cuando todos perdemos la esperanza, empieza una persona a orar y a clamar. Empieza una persona a orar y a clamar. Y entonces Dios escucha desde el cielo y envía sobre la tierra lluvia fresca. Envía sobre la tierra su rocío. Envía sobre la tierra su palabra y se produce un avivamiento. Para que continuemos hacia el viaje. Para que tengamos una barca nueva y continuemos. Empezamos desde ya a orar por ese gran avivamiento, por ese gran despertar espiritual, final despertar espiritual de la iglesia, donde la palabra de Dios va a traer millones y millones de personas a los pies de Cristo, y donde todos los hombres de la tierra nos vamos a unir para que todos los ministros de la tierra y el pueblo de Dios se va a unir clamando: avívanos, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, y en medio de estos tiempos de paganismo total, hazla conocer. Hazla conocer. Sí hay esperanza. El Evangelio es un mensaje de esperanza.
Nuestros hijos merecen ese avivamiento. Es más, lo necesitan. Si sigues en lo mismo con tus niños y tus niñas, volviendo a lo mismo con ellos, a idolatrarlos simplemente, entonces tú vas a ser el artífice de la destrucción de ellos. Si empiezas a menospreciar a Dios y a pisotear a Dios nuevamente y a seguir tu vida a tu manerita, a tus mañas y con tus moños, entonces tus hijos se van a contaminar de eso. Así les des todos los cuidados de la tierra, esa víbora está viva y hay que tirarla al fuego. Y nos va a tocar en este tiempo que cada uno tiremos la víbora al fuego. Y si tú no la tiras al fuego, te va a morder y te va a transmitir su veneno a ti y a tu descendencia. El buscar a Dios en este tiempo es un acto de amor por tus hijos y por tus nietos, por tu descendencia. Es un acto de pertenencia, porque en el mundo hay mucho vacío y hay mucho dolor y hay mucha maldad. Entonces, te invito a que cuando regreses a tu iglesia, regreses con el corazón dispuesto a buscar un avivamiento para que tus hijos, hasta para egoísmo lo puedes hacer, y para que tu descendencia pueda conocer al Dios vivo y no sea mordido por la víbora venenosa que sale de las ramas y solamente el fuego del Espíritu de Dios la puede parar. Que Dios te bendiga en este día y te guarde, pero te siembre esto en el corazón. La oración cambia las cosas y solamente la oración trae un avivamiento. Empieza a orar desde ya por el avivamiento que debe venir sobre la tierra, porque donde quiera que te vayas, en el lugar que quieras esconderte, donde más busques tu comodidad, allí llegará la víbora. Allí llegará la víbora. Créeme que te lo digo proféticamente, allí llegará la víbora. Entonces tenemos que prepararnos todos para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia y los más jóvenes, cuando ya no sean jóvenes, no sean mordidos por esa víbora y pasen el resto de su vida luchando contra ella. Es la única oportunidad que tiene la humanidad. Todos aquellos que conocieron a Dios, que se alejaron de Dios, que se enojaron contra los pastores, que se enojaron contra su iglesia, que se creyeron ya que no necesitan de Dios porque de pronto tienen por ahí algo más. Les invito, por amor, antes de que sea demasiado tarde, que lleven a sus hijos a las iglesias, que lleven a sus hijos a aprender de Dios, que dejen la soberbia y la altivez barata que siembra la víbora, que no permitan que la víbora los paralice, porque lo que viene, o un gran avivamiento o un gran desastre. Amén, amén y amén. Esperamos un gran avivamiento y me voy por ese lado, con todo el corazón. Aleluya, no pensando en mí, pero pensando en mis hijos y en los nietos y en los que vienen atrás. Porque ¿qué le vamos a heredar? Una tierra acabada, una tierra corrompida. Si Dios nos presta la vida, nos vemos este miércoles a las 7:15 con otra palabra, para que en este tiempo de la segunda normalidad nunca falte la palabra. Amén, amén y amén. Aleluya.